Hola a todos, espero que hayáis pasado un buen domingo. Como ayer también había mucha predicación online, había muchos mensajes, entonces me tomé un momento de pausa también para buscar al Señor para ver cómo seguir adelante con esto. Y tengo la sensación de que ya nos hemos acostumbrado más a esa situación, ¿no? Ya el nivel de ansiedad ha bajado porque el ser humano tiene esa capacidad, nos podemos amoldear a una situación y es bueno que ahora podemos descansar un poquito más en ese sentido. Con lo cual ya no es importante que haya un estudio todos los días. Entonces, según el Señor me vaya dando algo para compartir, lo compartiré. ¿De acuerdo? Bien, pues hoy quiero compartir algo de un capítulo en la vida de Salomón y estamos en el momento que Salomón termina de edificar el templo y se traslada el arca que contenía las dos tablas de la ley, del pacto, ¿de acuerdo? Pues que era también el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y trasladan ese arca a ese nuevo templo y lo meten en el santuario. Es una historia bastante interesante, entonces os recomiendo leer los versículos allí conmigo y también luego en casa, como estáis en casa, podéis estudiar también esos capítulos 5, 6 y 7 del segundo libro de Crónicas. Entonces, cuando ya han terminado, han trasladado el mismo arca, lo han metido en el templo, podemos leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Entonces la presencia de Dios entra en el mismo templo, es como si Él ocupara su lugar dentro del templo en forma de una nube. Versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Así que los mismos sacerdotes que estaban acostumbrados a hacer ya antes en el tabernáculo y ahora lo querían hacer en el mismo templo, sus rituales, no pudieron ni ministrar, no pudieron llevar a cabo esos rituales, porque la gloria de Dios había tomado lugar. Es algo muy, muy emotivo y realmente es un espectáculo. Luego en el capítulo 6, pues Salomón empieza a interceder por el pueblo, ¿de acuerdo? Por todo lo que puede pasar al pueblo, y ahora con el tema del nuevo templo, eso es un poquito el tema, y dentro de un momento vamos a entrar también en el capítulo 6. Pero luego al final, cuando ya Salomón termina de orar por todo el pueblo, en el capítulo 7, versículo 1, podemos leer: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Entonces, imaginaos esto: primero la nube, luego desciende como una columna de fuego, ¿no? Desde el cielo. O sea, debe de haber sido un espectáculo tremendo. Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Se quemó, ¡bum!, se quemó todo, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces ni los sacerdotes podían entrar. Ahora, en esa intercesión, en el capítulo 6, básicamente Salomón pasa por todas las circunstancias que pueda haber en un pueblo
y que pueden ser dolorosos y difíciles de sobrellevar. Entonces él pide, en el momento ahora de dedicar el templo, intercede por todo el pueblo por si hubieren tales circunstancias. Por ejemplo, capítulo 6, versículos 26 al 31. Aquí dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, ¿no? Esa situación, si pasara esa situación, si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias, por haber pecado contra ti, como consecuencia de haberse apartado. Si oraren a ti hacia este lugar, se está refiriendo al templo, y confesaron tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Entonces, para que Dios perdonara al pueblo y quitara esa aflicción y otra vez lloviera. Versículo 28. Si hubiere hambre en la tierra o hubiere pestilencia, fijaos, en aquel entonces Salomón y la gente que vivía en aquel entonces siempre contaban con esa posibilidad que pudiera haber una pestilencia. Y yo creo que allí va un poquito el tema también, que nosotros, por haber estado tantos años, los últimos 40 años, realmente la situación en la que hemos vivido aquí en la tierra era bastante estable. Siempre ha habido algún peligro por una cuestión política, por guerras y todo eso, eso sí. Y hemos pasado por tener más dinero, menos dinero, pero a grandes rasgos, para decirlo así, yo creo que toda la humanidad habíamos llegado a tal punto de pensar, esa tierra ya está bastante segura, estamos bien, ¿no? Estamos bien protegidos por nuestros gobiernos, por los estados en los que vivimos y situaciones así. Pero en aquel momento todavía siempre contaban con esa posibilidad que pudiera haber una pestilencia. Por eso aquí Salomón pues intercede, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o anyuglo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad, cualquiera plaga o enfermedad que sea, ¿no? Siempre contaban con esa posibilidad. Y toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiese su mano hacia esta casa. Es lo que dice, es lo que está diciendo Salomón. Todo se enfoca ahora en el nuevo templo. Versículo 30, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y lo interesante es que yo creo que incluso ni siquiera Samuel había contado con esa posibilidad, que toda esa oración que él hizo para dedicar el templo, para interceder por su pueblo, que realmente Dios le iba a dar una respuesta. Y fijaos, sí, eso sí ocurre. En el capítulo 7, versículo 11, allí vemos que realmente Dios había escuchado todo eso y él mismo empieza a hablarle a Salomón para darle una respuesta a su intercesión. Capítulo 7, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar
por casa de sacrificio. Entonces, Dios acepta el templo como el lugar de sacrificio para el pueblo de Israel, el sacrificio del Antiguo Testamento, ¿vale? De los judíos. Versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, fijaos cómo cambia Dios aquí realmente el enfoque. ¿Os habéis dado cuenta? ¿No os habéis dado cuenta? Pues mirad otra vez en el capítulo 6, versículo 26. Aquí dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias. Volvemos al capítulo 7, versículo 13. Si yo cerrare los cielos. No es que por si acaso se cerraren los cielos y no hubiera lluvia. No. El Señor dice, Jehová dice a su pueblo, si yo, Jehová, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Él mismo se toma y se presenta como autor de los acontecimientos. Y si mandare a la langosta, si Dios mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Esto es muy fuerte. Dios mismo dice, yo soy el origen de muchas cosas que nos pasan aquí en la tierra, y no si por si acaso vamos a orar, como lo hizo Salomón, vamos a orar por si acaso pasa eso y por si acaso pasa el otro. No, Jehová dice, yo soy Él que permite o deja de permitir. Yo soy Él que realmente yo cierro, yo mando, ¿vale? Y yo soy el autor de estas cosas. Y en el versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Veis también aquí el cambio del enfoque? Porque si volvemos al capítulo 6, en el versículo 29, dice aquí, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere su mano hacia esta casa. Pues es como si Salomón hubiera dado mucha más importancia a esta casa, ¿no? Si nosotros nos dirigimos a esta casa, si nosotros te pedimos que haya un cambio, si nosotros sí reconocemos nuestros pecados, pero Jehová dice aquí, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces ahí está un poquito, muchas veces nosotros nos centramos demasiado en las circunstancias y luego buscamos a Dios para que Él cambie las circunstancias. Y lo mismo en su oración, Salomón, como era ser humano también, era un hombre sumamente sabio, sabemos eso. Pero fijaos cómo Dios mismo cambia aquí el enfoque y dice, no, lo que quiero de vosotros no es que vosotros busquéis el cambio en mí, y no es que las cosas pasen por casualidad, las cosas pasan porque yo lo ordeno, porque yo lo mando. Y yo no quiero que solamente me busquéis en el sentido de que cambien otras veces las cosas para normal, para bien, sino yo quiero que me busquéis a mí en primer lugar, que buscaren mi rostro. Y yo creo que ese es el momento que tenemos también ahora en el confinamiento. En vez de solamente buscar un cambio en esa situación, sí, vamos a interceder, pero no nos vamos a quedar allí, ¿entendéis, hermanos? No nos vamos a quedar solamente en pedir que Dios cambie la situación, sino nosotros, en primer lugar, tenemos que buscar su rostro, tenemos que buscar entrar en relación con Él, solamente con Él, sin intentar
conseguir algo que nosotros pensamos que Dios tendría que hacer. Porque Él es el autor de las cosas. Y si pasan esas cosas horribles, pues por algo será, ¿de acuerdo? Pero en esos momentos que no tenemos que ir ni siquiera al trabajo, esta semana lo han hecho todavía más firme, ¿no? Todo el tema del confinamiento. Entonces, esta semana ni siquiera la mayoría de la gente se va al trabajo. Los que pueden trabajar desde sus casas, claro, estarán trabajando desde sus casas, pero creo que tenemos tiempo para, en primer lugar, buscar el rostro de Dios, buscar a Él para entrar en relación con Él. Y luego después podemos interceder para que el Señor escuche nuestra oración y para que el Señor tenga misericordia de tantas personas y para que el Señor se revele y realmente que pueda este virus que pueda ser derrotado. Eso, claro, esperemos que Dios nos escuche en ese sentido. Es importante invocarle, es importante, pero todavía más importante es buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Si hemos detectado algún mal camino porque le hemos buscado a Él y Él nos lo ha mostrado, para que Él nos perdonará nuestros pecados y, como pone aquí, y sane su tierra. Y sanaré su tierra, para que Él sane esta tierra. Necesitamos esa sanidad de parte de Dios de esta tierra. Hasta aquí os deseo un buen día. Os deseo que podáis encontrar el rostro de Dios en estos momentos y podéis entrar realmente mucho más fuertemente en esa relación con Él. Hasta otro día.